Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos una vez más en esta oportunidad, en este día maravilloso que el Señor nos regala para compartir su palabra. Damos gracias al Señor porque sabemos que Él nos habla por medio de las Escrituras y que nos edifica cada vez que oímos su palabra. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted nutre su alma, usted nutre su mente y eso edifica su vida. Por eso, en esta mañana quiero pedirte que le pidas al Señor que pueda ministrarte, que pueda hablarte y que podamos disfrutar juntos de todo cuanto Dios tiene que decirnos. Nosotros estamos en la serie Los Hechos de los Apóstoles. Hoy corresponde el capítulo 18 del libro de los Hechos, y vamos a ver lo que el Señor tiene que decirnos, lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Y dice la Escritura, en el verso 1 del capítulo 18, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Señor, te damos gracias una vez más por el día de hoy, Señor. Gracias por tu palabra, la cual tiene poder, Señor. Gracias porque ella ayuda a cambiar, a transformar, renueva, Señor. Gracias porque ella es viva y eficaz, Señor. Te damos la gloria porque podemos tener acceso a ella, Señor, y podemos escucharla, Señor. Yo te pido en esta mañana que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos ayudes a cada uno en particular, Señor, a vivir de acuerdo a ella, Señor. Que tú te reveles a nosotros, Señor, de que tú nos muestres, nos indiques lo que tú quieras que hoy, Señor, podamos nosotros poner por obra. Señor, ayúdanos, Padre amado, y tenga misericordia de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces entramos ahora en lo que viene siendo parte del segundo viaje misionero de Pablo. Hemos estado estudiando todos estos últimos domingos acerca de cómo Pablo había estado en Tesalónica, cómo Pablo estaba luego en Atenas y cómo ahora llega a Corinto. Las circunstancias fueron llevando a Pablo de una ciudad a otra, pero en toda la ciudad estaba cumpliendo con su ministerio, estaba cumpliendo con su llamado. Así que las circunstancias que vengan a nuestra vida, siempre y cuando estemos en la voluntad de Dios, no importa hacia dónde nos dirijan o hacia dónde nos lleven, siempre que estemos en la voluntad de Dios, siempre las cosas nos ayudarán a bien. Entonces Pablo de Atenas llega a Corintio. Y el tema de la mañana de hoy, mis queridos hermanos, tiene que ver con el compañerismo en el ministerio. El compañerismo en el ministerio. ¿Cuántos saben que el compañerismo, la amistad y el valor que esto tiene en nuestra vida cristiana? ¿Cuántos de ustedes tienen recuerdos o han experimentado lo que es la hermandad, el estar en compañerismo con otro cristiano y las cosas que han hecho juntos para el Señor? Verdaderamente, si usted ha tenido esa experiencia, es una bendición. En realidad todos nosotros somos hermanos en la fe, hermanos en Cristo y somos compañeros, de cierta forma, en el camino de la vida cristiana. Pero aunque somos hermanos y estamos en este mismo transitar, yo quiero hablar en esta mañana acerca del valor que tiene el compañerismo en el ministerio en cuanto a la obra de Dios y en cuanto a lo que estamos haciendo para Él. Es de suma importancia, es de sumo provecho, es de suma bendición que usted se sume a ese compañerismo en el ministerio, de que usted forme parte de esa gente que sirve al Señor, de esa gente que quiere ayudar a aquellos que sirven. Y de eso trata el tema de la mañana de hoy. Estamos entonces en este capítulo 18 y lo primero que vemos es que después de estas cosas, dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Pablo tuvo que salir de Atenas y llegó a la ciudad de Corinto.
y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Ahora, no hay nada más reconfortante, mis queridos hermanos, que tener compañía en momentos difíciles. ¿Cuántos han recibido compañía en momentos difíciles? Es lo mejor que podemos nosotros recibir. Es reconfortante. Uno se siente reconfortado al tener compañía en momentos difíciles. Siempre será una bendición poder contar y tener cerca hermanos con los cuales podamos compartir nuestras cargas. Es una bendición. El ministerio es algo arduo y solitario. El apóstol Pablo enfrentaba una gran lucha espiritual en su ministerio, que no solo lo agotaba espiritualmente, sino también física y emocionalmente. No era para nada fácil la carga espiritual que Pablo tenía. No era para nada fácil la carga que ejercía espiritualmente sobre sí. Pero eso también se transformaba en algo físico. Era no solamente una situación, una lucha espiritual, sino también algo que se manifestaba de manera física y emocionalmente. Porque recuerde usted que el apóstol Pablo también era un ser humano. También tenía, y al igual que usted y al igual que yo, sentimientos y emociones. Pero gloria a Dios que siempre provee la fuerza y el poder para que podamos seguir adelante. Así que dele gracias a Dios, porque Dios siempre va a proveer a usted, a mí y a cualquier creyente la fuerza y el poder para que podamos seguir adelante. Ahora, la oración y la comunión son la fuente de sustento espiritual del creyente. Nosotros nos sustentamos de nuestra comunión con Dios y por medio de la lectura de la palabra de Dios. Usted se fortalece, usted se nutre de la palabra y de la oración. Y Pablo era un hombre de oración. Él era un hombre que buscaba al Señor, que buscaba su rostro, pero muchas de las respuestas a sus oraciones y a nuestras oraciones son contestadas por Dios por medio de nuestros hermanos en la fe. Dios usa a los hermanos en la fe, Dios usa a los creyentes para responder y contestar nuestras oraciones. Ahora, Dios proveyó en su infinita gracia unos compañeros de milicia en Corintio para Pablo. En Corinto Dios proveyó para Pablo unos compañeros de milicia. Estos fueron Aquila y Priscila, un matrimonio que se convirtió en una bendición para la vida del apóstol, especialmente cuando acababa de llegar a aquella gran ciudad. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición que Dios tiene cuidado de nuestras necesidades, no solamente en términos espirituales, sino física. Y créame, aunque aparentemente el texto nos dice que Aquila y Priscila fueron expulsados de Roma para llegar justamente a Corinto, y luego Pablo se encuentra con ellos, pudiéramos pensar que la coincidencia se debe a que fueron expulsados de Roma. Pero yo entiendo que Dios ayuda a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entiendo que hay propósitos y planes en Dios. Y fue un matrimonio que se convirtió en una bendición para la vida del apóstol Pablo. Nunca es fácil llegar a una ciudad, nunca es fácil llegar a un pueblo. Cuando usted llega sin nada a un sitio, a una ciudad, siempre va a ser de provecho y de bendición llegar a la casa de alguien o contar con alguien. Ahora, el apóstol Pablo llegó a Corinto y llegando a Corinto, la primera persona con la que se reunió, con la que contó a donde llegó, fue a este judío llamado Aquila y a su esposa Priscila. Por eso digo que este matrimonio se convirtió en una bendición para la vida del apóstol Pablo. Porque no es fácil llegar a una gran ciudad como la de Corinto y llegar allí y no tener a nadie. Se convirtieron en sus aliados laboralmente y ministerialmente. Porque dice la Biblia que trabajaban lo mismo. Se convirtieron en amigos, se convirtieron en hermanos, se convirtieron en familia. ¿En qué? En aliados laboralmente y ministerialmente. Hicieron de su estadía y de su inicio en Corinto algo más llevadero. Cuando uno llega a un lugar donde conoces a alguien que ya está allí, que es una bendición. O cuando alguien te recibe, puede que no lo conozca, pero que te abra las puertas, se transforma en una bendición. Y mire, la ciudad de Corintio no era nada fácil. Era una ciudad complicada, era una ciudad liberal e idólatra, pero Dios había orquestado la llegada de Aquila y de Priscila a Corintio. No por casualidad, sino con propósito. Diga conmigo, en Dios todas las cosas para sus hijos tienen propósito. Ciertamente, como dijimos al principio, ellos venían expulsados de Roma. Les tocó salir de Roma, pero Dios los llevó al lugar donde iban a ser útiles para el ministerio y para la obra y de bendición para su siervo, en este caso para el apóstol Pablo. Entonces Dios había orquestado todo esto. Dios estaba alineando las cosas.
Dios estaba poniendo, organizando todas las cosas. ¿Para qué? Para el beneficio de su obra. Para el beneficio de su obra. La llegada de Aquila y Priscila a Corintio no fue por casualidad, sino con propósito. De Roma los echaron, pero Dios siempre usa las circunstancias para llevar a cabo sus planes y propósitos. ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Se ha preguntado usted, Señor, estoy en tus manos, estoy delante de ti? Y esto es importante, que yo como cristiano y usted como cristiano lo sepamos. Nosotros debemos siempre entender que Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas y que nuestras vidas como cristianos están delante de Él y que dependen de Él. Entonces, cuando usted entiende que Dios está al control y que Él es soberano, usted cuando aparecen circunstancias y situaciones en su vida, usted no va a pensar solamente en tragedia, en lloro y en tristeza, sino preguntarse también, Dios, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es la finalidad de mi salida? ¿Cuál es la finalidad de mi llegada? ¿Cuál es la finalidad de esta circunstancia, de esta situación? ¿Por qué me has puesto aquí? Y estar abierto a lo que Dios quiere hacer. Acuérdense que nuestra vida, mis amados hermanos, está en las manos del Señor. Corinto, mis amados hermanos, era una ciudad llena de vicios, muy conocida, especialmente por su templo pagano a Afrodita y por sus miles de sacerdotisas entregadas a la prostitución. Esta era la gran realidad de Corintio. Una inmensa ciudad con un gran puerto, muy conocida, muy frecuentada. Los eruditos la llamaban el lugar del lujo, el lugar del placer, el lugar de la vanidad, el lugar de la prostitución, el lugar de la borrachera. Y era común en aquel mundo entonces conocido, especialmente en las cercanías, de que se llamaba corintianizar a aquellas personas que habían caído en este tipo de vicio, en este tipo de situaciones. Era frecuente la idolatría allí. Era frecuente la prostitución, era frecuente la homosexualidad, era frecuente la rebeldía, era conocida por ser una ciudad indomable. Incluso los vecinos de Atenas lo veían como algo tremendo, algo fuera de lo común. Así de complicada era la vida en Corintio. Así de complicada era la situación allí en aquella ciudad, llena de vicio, llena de paganismo, llena de homosexualidad, llena de maldad, llena de rebeldía, llena de situaciones que desagradan a Dios. Una vida completamente contraria a la voluntad de Dios. La prostitución hacía parte de los rituales religiosos, imagínese usted. Y Pablo escribió en 1 Corintios, para que más o menos tengamos una idea, en el capítulo 6, versículos 9 al 11, parte de la lista de los pecados que cometían los hermanos que habían sido salvos. Pablo dice en 1 Corintios 6, del 9 al 11, la lista de prácticas pecaminosas que eran comunes en la sociedad de los corintios en aquel entonces. ¿No sabéis que los injustos, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces Pablo estaba diciéndole a ellos que todas estas cosas, que todas estas prácticas, que tuvieran en cuenta que este tipo de cosas impedían que alguien heredara el reino de Dios. Pero luego dice y describe la frase triunfante, y esto erais algunos de vosotros, como diciendo, cuando ustedes no conocían a Cristo, cuando yo llegué a Corintio a predicar el Evangelio, esto era lo que ustedes eran. El que no era fornicario era idólatra, el que no era idólatra era adúltero, y algunos lo eran todo. Lo eran homosexuales, afeminados, borrachos, calumniadores, adúlteros, qué sé yo, todo este tipo de cosas. Pero Pablo dice, en este sentido, y esto eras alguno de vosotros, pero ya habéis sido lavados, pero ya soy santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esta era la conducta, mis queridos hermanos, para que tengamos una idea, reinante por aquellos días mientras Pablo predicaba. No era nada fácil. Era una lucha espiritual tremenda, una lucha espiritual realmente fuerte, porque no haya usted de creer que solamente era la lucha humanamente, no era solamente la lucha con la gente en cuanto a su sentido de pensamiento, eran las potestades que reinaban y gobernaban en el mundo espiritual, en ese tiempo, en ese lugar, como también lo reinan en el día de hoy en muchos lugares. En muchas de nuestras ciudades, en muchos de nuestros países. Pero estamos tratando de que entendamos el valor del compañerismo, el valor de la amistad, el valor de la compenetración de los hermanos, de los creyentes en el ministerio. Y cuánto peso esto tiene.
A todo esto se enfrentaba Pablo. A todo esto se enfrentaban los creyentes, pero acuérdense que Pablo fue específicamente a plantar una iglesia, a fundar una iglesia allí. Era la conducta reinante por aquellos días, mientras Pablo se estaba allí predicando la palabra. Pero alabado sea nuestro Dios, amén. Alabado sea Dios, diga conmigo, Dios, gracias. Gracias, Señor. Dios no hace acepción de personas, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es cierto que los corintios eran así, es cierto que allí estaba toda esa clase de mal, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Allí envió Dios a Pablo a predicar el evangelio y a proclamar la salvación en Cristo. Esta es la diferencia entre los judíos y los cristianos. Los judíos despreciaban esta conducta, despreciaban a esta persona, pero no hacían nada por ayudarlos a salir de allí. En cambio, el cristianismo o la vida en Cristo nos lleva no solamente a ver lo malo y lo depravado de esta generación, lo depravado de nuestra sociedad, sino a tratar de hacer algo, de ir y llevar lo único que los puede librar de esa esclavitud del pecado, que es Cristo Jesús. Dios envió a Pablo allí a predicar el evangelio, a proclamar la salvación en Cristo. Y por eso debemos dar gracias a Dios, porque nuestro Señor envía siempre a donde hay necesidad, a donde hay inmundicia, donde hay pecado, envía palabra para limpiar, para salvar, para sanar y para restaurar. Gloria a Dios por eso. Allí lo envió Cristo a proclamar salvación. No ha de haber sido fácil, mis queridos hermanos. No pudo haber sido fácil. ¿Cómo va a ser fácil proclamar el evangelio en medio de tanto desenfreno? ¿Se acuerdan de cuando estaba Abraham, en este caso Lot, en Sodoma y Gomorra? ¿Cómo la sociedad estaba tan corrompida al punto de querer estar con los ángeles? Bueno, eso es más o menos una idea de la condición moral que había también en Corintio. La gente se vuelve intensa, pierde toda noción de la moral, pierde toda noción y es complicado. A eso estaba Pablo enfrentándose. Ahí estaba Pablo predicando el evangelio. Y no pudo haber sido fácil proclamar el evangelio en medio de tanto desenfreno. Por eso, el poder contar con Aquila y Priscila para Pablo fue de gran provecho. Diga, gracias por los hermanos, gracias por la familia en la fe, gracias por el compañerismo en el ministerio, gracias por la gente que entiende el trabajo que se está haciendo para Cristo, por sus oraciones, por su presencia, por estar presente, por estar allí, por contribuir, por ayudar, por ponerse a disposición, por ponerse a la orden. Es una bendición. Para Pablo fue de gran provecho. Él venía de Atenas. Ya en Atenas había sostenido grandes luchas también. Y no es que Pablo fuera débil, no es que Pablo fuera una persona que confiara en la carne, no. Pero había un agotamiento en él. Un agotamiento espiritual, un agotamiento físico, un agotamiento emocional de ver que estás haciendo el trabajo, de que estás predicando, de que estás en medio de toda esa malicia. Él era humano también, mis hermanos, y sentía carga, pesar, tristeza, dolor, desánimo. Porque hay una lucha espiritual, hay unos ataques. Y Pablo decía, yo no ignoro las maquinaciones del enemigo. Yo no pongo en duda eso. No lo pongo. Y créanme que allí el enemigo estaba también trabajando. Estaba trabajando allí. Entonces Aquila y Priscila, ese matrimonio, esa casa, esa familia, ese hogar, se transformó en una bendición para él. En todos los sentidos. Espiritual, emocional, financieramente hablando, se transformó en una familia que fue de provecho para Pablo. En Pablo tenemos un gran ejemplo también, mis queridos hermanos, un gran ejemplo. Y dice la Biblia claramente que lo primero que hizo Pablo fue, halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, tuvieron algo en común, eran del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Se quedó allí a hacer tiendas con Aquila y Priscila. Y nosotros podemos aprender de él, un gran ejemplo, aunque servimos a Dios, mis queridos hermanos. Y qué bueno es esto, mira, gran provecho fueron ellos para Pablo, pero Pablo demostró un ejemplo maravilloso, un ejemplo que nosotros debemos tomar, y es que aunque servimos a Dios, en algunas ocasiones nos va a tocar usar nuestras propias manos para trabajar. No hay tal cosa como reclamar apostolado, ministerio, yo soy fulanito, yo soy fulano. Usted debe llegar a todo lugar donde esté siempre dispuesto a hacer cualquier cosa y con humildad.
Él usó sus propias manos para trabajar. Y es cierto que hay una responsabilidad de la iglesia. ¿Cuántas iglesias no había fundado Pablo ya? ¿Cuántas? Él podía quizás de repente comunicarse con la iglesia de Jerusalén. Es cierto que la iglesia tiene una responsabilidad para con los que envía, para con los que sirven a Dios. Pero también es cierto que el hombre de Dios no debe dejar de hacer la obra porque en algunas ocasiones la iglesia no pueda costear sus necesidades. Pablo estaba consciente. Yo estoy sirviendo a Dios, pero tampoco voy a sentirme mal ni derrotado porque en este momento lo que yo estoy haciendo para Dios no parece manifestarse en términos financieros. La vida no es así. En algunas ocasiones toca trabajar, en algunos momentos Dios provee y bendice por medio de la iglesia o por medio de otra gente. Lo importante es que usted entienda que la obra no se debe detener por falta de y que recursos. No, Él usó sus manos para trabajar. Él estuvo dispuesto y aquí se ve la humildad del apóstol Pablo en comparación con los que se hacen llamar apóstoles en el día de hoy, que llegan reclamando supuestamente autoridad y exigiendo y pidiendo. Pablo no fue ese tipo de hombre. Pablo fue un hombre humilde, fue un hombre transparente, un hombre sincero. Y una de las cosas por las cuales los falsos maestros atacaron tanto a Pablo en la iglesia de Corintio era haciéndole ver y entender a la iglesia de Corintio que supuestamente los padecimientos del apóstol Pablo, sus padecimientos, sus necesidades, sus carencias, se debían como resultado de su debilidad y rechazo de Dios. Pero Pablo decía todo lo contrario. No, nada de eso. Mis luchas, mis problemas, mis cargas no se deben al rechazo de Dios, sino a la oposición del enemigo. Pero Dios me es testigo que no quiero serle tropiezo a nadie, no quiero ser tropiezo para nadie aquí en estas iglesias. Y qué maravilloso ejemplo de humildad, dispuesto a trabajar con sus propias manos, dispuesto a hacer lo que fuese necesario para sustentarse mientras fuese el tiempo que se requiriera de esa manera. Entonces, algunas veces usted tiene que estar preparado para lo que Dios permita por circunstancias. Toca trabajar, trabajamos, amén. Toca hacer cualquier cosa, la hacemos. Y algunos estamos en esa parte bivocacional, estamos sirviendo al Señor y vendiendo, trabajando, buscando por aquí, buscando para allá. ¿Para qué? Para sustentar nuestra familia. Pero eso no es algo que debe avergonzarnos, ni es algo que debe hacernos sentir mal, sino al contrario, debe más bien motivarnos al ver este ejemplo en el apóstol Pablo de creer y saber de que no hay absolutamente ninguna razón para sentirse mal. No, a veces toca trabajar, lo haremos con mucho gozo y con mucha alegría. Lastimosamente, en el día de hoy la gente ha cambiado los principios bíblicos y ya no entiende el concepto de lo que realmente es servir a Dios. Entonces, el amor de Pablo por la obra, mis queridos hermanos, y por las almas, lo llevaron a hacer cualquier cosa con tal de proclamar el Evangelio. Con tal de proclamar el Evangelio. Y aquí estaba Pablo, conociendo la ciudad donde estaba predicando, donde iba a predicar, trabajando para sustentarse. Fue un misionero bivocacional, porque así le tocó. Ahora, esto tampoco quiere decir que yo estoy diciendo o que usted malinterprete y diga, bueno, todos los misioneros o todos los pastores. No. Hay temporadas, hermano. Hay temporadas en el ministerio en el cual toca hacer ambas cosas. Y hay momentos en que la demanda es tan grande que ya la persona tiene que dedicarse a la obra. Pero hay un orden en Dios. Hay un orden en las cosas. Dios se va encargando de dar ese momento y ese tiempo. Otras veces el pastor comienza a pastorear una iglesia que ya está fundada. Yo me estoy refiriendo a que el ministerio, por así decirlo, la obra cristiana estaba creciendo, avanzando. Estamos hablando del inicio de la iglesia. Estamos hablando del apóstol Pablo, de un hombre que dio testimonio del trabajo que Dios había hecho en él, de la obra de Dios, y que era un hombre que se manifestaba el poder de Dios en él, pero había humildad en él. Él era consciente de que su vida era dedicada única y exclusivamente a la predicación del Evangelio, y nunca nada que tuviese que ver con recursos o dinero paralizó su obra o paralizó su ministerio. Pablo trabajó con Aquila y su esposa. Ambos hacían carpas, dice la Biblia, tiendas de cuero. Trabajaba, aprendió un oficio y era normal. Los judíos enseñaban que todos sus hijos debían aprender algún oficio, una profesión. Si no aprendiste una profesión, si no estudiaste, por lo menos que sepas algo para que tú sepas cómo ganarte la vida con tus propias manos. El inicio de una nueva obra, mis queridos hermanos, está llena de sacrificios. Eso es cosa que debe entender y que debemos comprender. El inicio de una obra está llena de sacrificios, de sudor, de lágrima, de esfuerzo, pero que siempre valdrán la pena. No importa
cómo estemos iniciando, no importa en qué temporada estemos, no importa las complicaciones que existan, no importa las situaciones que se estén generando. El inicio de una nueva obra está llena de sacrificio, y más si ese ministerio realmente está orientado, está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, siempre tendrá oposición, nunca será fácil. Está lleno de lágrimas, de esfuerzo, pero que siempre valdrán la pena. De gente que viene del trabajo y del trabajo tiene que salir a seguir sirviendo al Señor. Gente que de repente está en este momento haciendo tantos ajustes para que la obra avance. Pero así funciona, mis queridos hermanos. Y así estaba Pablo fundando las iglesias. Las iglesias que Pablo fundó no se fundaron así como ahora, que llegamos y de una vez, entonces la gente quiere ahora una iglesia o quiere comenzar una obra y quiere comenzar en los cines, quiere comenzar en el teatro, quiere comenzar con todo pago, quiere comenzar como que si estamos hablando. No, hermano, la obra se inicia con sacrificio. Empieza de manera orgánica, humilde, de forma sencilla, y Dios va haciendo eso, Dios va encaminándola. Y esto es interesante, porque el apóstol Pablo estaba realmente preparado para cualquier situación, para cualquier escenario. Por eso decía, sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia, sé vivir con escasez. En todo y para todo estoy preparado. Y de eso debemos aprender nosotros. De eso debe aprender usted. Nosotros tenemos que aprender de los verdaderos líderes y de lo que realmente podemos decir verdaderos hombres de Dios. Entonces él trabajó con Aquila y con su esposa. Ahí haciendo carpas, tiendas de cuero. Él estaba allí trabajando y también inició la obra, a pesar de los sacrificios, del sudor, de lágrimas, del esfuerzo, pero que siempre valdrían la pena. Entonces, durante la semana trabajaba y los sábados estaba en la sinagoga. En cada oportunidad, tiempo y espacio, o cualquier oportunidad o espacio libre que tenía, lo usaba para proclamar a Cristo, para predicar a Cristo, a tiempo y fuera de tiempo. Por eso le decía a Timoteo, te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo, que fue a los muertos, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Porque Él lo había hecho. Pablo sabía que no había tiempo que perder. No había tiempo para estar esperando. Él necesitaba proclamar a Cristo. ¿Cómo? A tiempo y fuera de tiempo. Estaba predicando. Cuando estábamos plantando, mis queridos hermanos, una nueva iglesia, cuando se inicia la plantación de una nueva iglesia o comenzamos una nueva obra, siempre será de provecho que contemos con una familia. Es una bendición contar con una familia, algunos esposos como Aquila y Priscila, que nos ayuden en el desarrollo de esa nueva obra. Mejor son dos que uno, dice la Biblia, y sin duda es así. El compañerismo en el ministerio es una gran bendición. Si toma en cuenta que Pablo, cuando salieron junto con Bernabé, empezaron el ministerio juntos, llevaron a Juan Marcos. Siempre andaban dos, por lo menos, y las veces que tocó solo o que tuvieron que separarse fueron por circunstancias ajenas a su voluntad. Pero Pablo entendía el gran provecho y valor que tenía en el ministerio. Aquí quien está escribiendo es Lucas, el médico que asistía, que ayudaba a Pablo durante sus viajes, durante sus enfermedades, cuando había sido azotado, cuando había sido apedreado. Él siempre estuvo allí cerca. Es importante que nosotros entendamos que la compañía en el ministerio, la presencia en el ministerio de otros hermanos, el involucramiento, el compromiso, la lealtad y la fidelidad en el ministerio y en el acompañamiento son de gran provecho y de gran bendición. Son de gran provecho y de gran bendición. Y qué hermoso es que puedan existir en las iglesias Aquilas y Priscila. Hombres y mujeres, matrimonios dispuestos, abiertos, deseosos de servir al Señor, de apoyar su obra. Mire, usted dirá, pastor, usted está llevando este mensaje por otro lado. No, yo entiendo todo el contexto del mensaje. Pero entiendo que gran parte de lo que Pablo hizo no estaba aislado de Aquila ni de Priscila. Entiendo que el apóstol Pablo se valió de otras personas, tanto en las iglesias como en el ministerio, que estuvieron cerca con él para poder llevar a cabo la obra. Y fíjese cuán exitoso y cuán provechoso es cuando hay unidad en el ministerio, unidad en los que están sirviendo, unidad en los que están trabajando para el Señor. Qué hermoso es cuando usted puede ver que alguien realmente está siendo usado por el Señor y que usted quiere ayudar juntamente con Cristo a esa persona a que siga desarrollando su ministerio. Que haya Aquilas y Priscilas, que usted se pueda convertir en un Aquila y un Priscila. Y si usted ve el capítulo final o los versos finales de este capítulo 18, encontrará a Aquila y a Priscila
los encontrará ayudando a la iglesia en Éfeso. Los encontrará ayudando a Apolo, los encontrará aconsejando, los encontrará corrigiendo, los encontrará aplicando la sabiduría de la palabra en medio del pueblo de Dios. Y fueron de gran provecho para Pablo. Para Pablo es de gran provecho que él pueda decir, voy a viajar a 5, 15, 20 kilómetros o voy a estar en otra ciudad, pero ahí está Aquila y está Priscila. El compañerismo en el ministerio nos ayuda entonces a muchas cosas, mis queridos hermanos. Entonces fue de provecho para él, fue de gran provecho. Entonces Pablo estaba siempre allí, plantando las iglesias, trabajando. Y estos esposos, mis queridos hermanos, nos ayudan a ver cuán valioso es el compañerismo en el ministerio. Que tengamos familias que nos ayuden en el desarrollo de una nueva obra. Mejor son dos que uno, dice la Biblia, y no lo dice en vano. Es así, el compañerismo en el ministerio es una gran bendición. Yo doy gracias a Dios por mis hermanos, por las hermanas de la iglesia, que están allí, están pendientes de lo que yo no puedo estar pendiente, están atentas a las cosas, los esposos de mis hermanas, los hermanos que pueden barrer, que pueden arreglar, que pueden acomodar, y no porque yo no lo haga, yo lo hago, ellos lo saben. Sábados, domingo, entre semana, construcción, lo que sea, yo puedo hacer cualquier cosa por causa de la obra y me gozo y lo disfruto. Y es una bendición, pero se me escapan de las manos muchas cosas. Y soy bendecido por familia como los Silvas, que son los diáconos de la iglesia, y como otras familias de la iglesia que están siempre atentas, pendientes. Hermanos que son una bendición en servicio, hermanos que están pendientes de detalle y que están contribuyendo. Eso hace que el ministerio sea más llevadero, mis amados hermanos. Consuela saber que podemos compartir la carga. Y dice la Biblia claramente que la iglesia en Corintios se fundó en medio de gran adversidad. No fue fácil la iglesia allí. El ambiente no era fácil, no era sencillo. Estaba como que todo desatado, desenfrenado. Todo era contradictorio, todo era diferente. Pero ahí estaba el poder de la palabra, el poder del evangelio siendo proclamado. Y dice claramente la Biblia, y que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Habían ataques de parte de los judíos. Por eso digo que la iglesia tuvo gran adversidad. Pablo estaba trabajando y predicando. Entonces ahora está en la sinagoga predicando. Estaba allí cada primer día, cada sábado allí, proclamando, predicando la palabra y discutía. Este discutir aquí era debatiendo con los judíos sobre lo que las escrituras decían acerca de Cristo. Estaba proclamándole, tanto a judíos y a griegos. Y dice la Biblia que cuando Silas y Timoteo regresaron de Macedonia, porque ellos se habían quedado por allá, pero luego que regresan, dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Él tenía un liderazgo, mis amados hermanos, Pablo, sin reserva, una entrega, una devoción por los de su nación, por sus compatriotas, por los hermanos los judíos. Y a pesar de que los ataques venían de parte de ellos, él seguía proclamándoles el evangelio, seguía predicándole la palabra. Había una oposición feroz de parte del diablo. Cuando en una ciudad tan perversa y tan liberal como la de Corintio se comienza a proclamar el evangelio, es normal que se levante una ola de persecución. Cuando usted comienza a predicar el evangelio, mire mi amado hermano, el enemigo se levanta. El enemigo busca intimidar y ahuyentar a los que están haciendo la obra de Dios. Intenta eso. Intenta intimidar y ahuyentar a los que están haciendo la obra de Dios. No puede el enemigo, mi amado hermano, estar contento cuando un corintiano, alguien de Corintio se arrepentía. No podía estar él contento cuando alguien se arrepentía, porque eso significaba que ya no sería un idólatra. Significaba que ya no sería un perverso sexual, significaría que sería un borracho menos, significa que sería un desenfrenado menos, significa que no le daría rienda suelta a sus pasiones. Y fíjense que había sinagoga, y que había religión, y que había el templo de Afrodita y todo este tipo de cosas. O sea, religiones no faltaban en Corintio. En Corinto había todo este tipo de cosas. Había una sinagoga y mucha religión, pero la gente seguía igual. La gente seguía igual. Al diablo no le importa que usted sea un religioso. Lo que él no quiere es que usted tenga un encuentro personal con Cristo, porque desde ese momento su vida cambiará para siempre. ¿Me entiende lo que le digo? El diablo no le importa que usted sea un religioso, no le importa que usted asista aquí, asista allá. Él no tiene nada que ver con eso.
La religión no puede cambiar al hombre. La religión no te va a hacer una persona nueva. La religión no te dará un corazón nuevo. La religión no te dará el Espíritu Santo. La religión te pondrá restricciones, normas, simplemente para que vivas en frustración, dándote cuenta de que no puedes cumplir ni hacer nada de esto. Se requiere más que eso. Se requiere el Espíritu Santo morando en ti. Se requiere el poder de Dios. Se requiere la obra de Dios en tu vida, transformándote para que entonces puedas vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces la sinagoga no iba a cambiar a nadie. Y esto es interesante, mis queridos hermanos, muy interesante, porque cuando una religión, y al diablo le encanta que exista mucha religión y que la gente esté metida en las religiones, lo importante es que él no crea en Cristo. Lo que él no quiere es que usted tenga un encuentro personal con Cristo, porque desde el momento que su vida cambia para siempre, desde el momento que usted tiene un encuentro con Cristo, su vida va a cambiar para siempre. Una sinagoga proclama religión y dogma, pero no podía hacer libre a nadie en la sociedad de Corintio. Solo Cristo puede abrir los ojos y libertar de la esclavitud del pecado. Por eso Pablo tenía que predicar en la sinagoga, porque a menos que ellos recibieran a Cristo, estaban tan perdidos como los otros. Esta es la gran realidad de los religiosos. Ellos creen que son salvos y que los demás no, cuando ellos realmente están tan perdidos como los otros. Porque ellos piensan que iban a ser salvos porque hacían esto, porque hacían aquello. Pero la Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, y no por obra para que nadie se gloríe. El problema es que la religión piensa que puede darte un peldaño al cielo, que puedes ganarte el cielo. Pero el cielo no se gana. El cielo no me lo puedo ganar por mérito propio, por obras propias. El cielo se recibe por fe, aceptando la obra de Cristo en la cruz y recibiéndole como nuestro Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y por eso Pablo tenía que predicar en la sinagoga, porque él sabía que a menos que estos judíos recibieran a Cristo, si no lo recibían, estaban tan perdidos como los otros. Y ahí está Pablo, mis amados hermanos, proclamando el evangelio a judíos y a griegos, persuadiendo a que se volvieran a Cristo. El verso 5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. La llegada de sus amigos y hermanos en la fe, y qué hermoso, Pablo quería que ellos estuviesen con ellos, que ellos estuviesen con él. Cuando sus amigos y hermanos en la fe llegaron, le había dado a Pablo más libertad de proclamar las Escrituras. Pudo dedicarse de lleno a esa labor. Y esto demuestra que la obra requiere de la integración de los hermanos, de la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo pudo descansar en cierto sentido en Silas y en Timoteo. Y con más libertad se dedicó a la predicación, ya no solo de a rato, sino plenamente. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Por su palabra. Por Pablo, por Silas, por Timoteo, por Aquila, por Priscila. Y yo sé que usted puede identificar a un Timoteo en este tiempo, puede identificar a un Silas, puede identificar a una familia, a un esposo, a una esposa, puede identificar aquí a tanta gente que fue de provecho en el ministerio del apóstol Pablo. Luego las cosas se fueron complicando. Las cosas se fueron poniendo un poquito incómodas, un poquito feas. Se complicaron las cosas. ¿Cómo se complicaron las cosas? Bueno, Pablo no pudo seguir predicando en la sinagoga. Y es lamentable que mucha gente rechace abiertamente el evangelio de la gracia. Estos comenzaron a ¿qué? Dice la Biblia en el verso 6, oponiéndose y blasfemando estos, dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo, queriendo que estos fuesen salvos, queriendo que ellos conocieran a Cristo, pero ellos rechazaron abiertamente el evangelio. Comenzaron a blasfemar, comenzaron a insultar, comenzaron a comportarse de una manera irritante al punto de que el apóstol Pablo tuvo que decir, bueno, yo no puedo seguir aquí. Y es lamentable que mucha gente rechace abiertamente el evangelio de la gracia, pero llega un punto donde no podemos hacer más nada que orar por sus almas. Pablo dejó bien en claro que ya no era su responsabilidad espiritual, porque quiero que usted entienda algo, hermano. Usted y yo somos responsables de predicar el evangelio. Somos responsables de eso, pero no es nuestra responsabilidad si creen o no creen. Entonces Pablo dice, ya yo les prediqué, ya yo les proclamé, ya yo les anuncié. Yo quedo limpio de lo que de aquí en adelante pase con ustedes en sentido espiritual. Yo no soy responsable de su muerte espiritual, no soy responsable de su condenación en el infierno. Yo he predicado aquí, yo he enseñado. Ustedes no quieren oír. Ustedes han rechazado abiertamente y han blasfemado el nombre que yo les he traído y les he predicado.
Yo no soy responsable ya de aquí en adelante. Y esto es interesante porque hablando, mis amados hermanos, Pablo estaba diciéndole de manera clara que la perdición de ellos sería el resultado de su obstinación voluntaria. En medio de todo esto que sucede, ¿no?, el rechazo abierto de los judíos, como siempre, Dios sobró en el corazón de otros hombres, como en el caso de Justo, que es el que sigue en el verso 7, y en el caso de Crispo. Estos fueron salvos, creyeron en el Señor juntamente con los de su casa. Crispo, dice la Biblia, era un principal en la sinagoga. Él creyó y también los de su casa creyeron en el Señor. Y eso es una bendición, porque a pesar de lo difícil y lo complicado que a veces se tornaban las cosas allí en esa ciudad, y usted lo va a poder ver a través de la primera y segunda carta de Corintios, cuando usted los lea, se dará cuenta de parte de lo que dice este capítulo 18, tiene que ver con eso, es que Dios en su misericordia permitió que Justo y que Crispo conocieran la verdad, conocieran a Cristo y que ellos fuesen salvos y creyeron también los de su casa, los de la casa de Crispo, pero también muchos de los ciudadanos de Corintio creyeron en el Señor y así nació aquella iglesia. En medio de aquel desastre nació aquella iglesia. En medio del paganismo, porque el Evangelio, mis amados hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación, sin importar la maldad, sin importar lo que la condición, la degradación en la que se encuentra una sociedad. Cuando el Evangelio llega, mis amados hermanos, es poder de Dios para salvación. Y ese poder de Dios transforma, cambia y restaura y renueva. Entonces Pablo disfrutó de este hecho, disfrutó de esta verdad, disfrutó de este privilegio. Entonces, a pesar de todo esto, entonces hubo un consuelo para él. Creyó nada más y nada menos que el principal de la sinagoga y también creyó Justo y mucho de la gente de Corintio oyendo creían y fueron bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo, ¿cuántos saben que a veces al ver la conducta y la actitud de la gente hacia el Evangelio, uno se siente triste, se siente afligido cuando predicas, cuando le dices, cuando le enseñas, y al ver esa indiferencia, al ver esa rebeldía, al ver esas expresiones de odio, esas expresiones sarcásticas, eso duele el corazón, eso entristece, pero Dios le dijo algo a Pablo, y entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, Pablo, no temas, no te quedes calladito, Pablo, no temas, sino habla y no calles. Sigue adelante, a pesar de la adversidad, sigue adelante. Y qué hermoso es que el Señor pueda reconfortarnos, amén, a través de estas palabras. No temas, no te calles, sigue adelante, sigue adelante. ¿Y sabe qué es lo otro maravilloso que dice el Señor? Porque yo estoy contigo. Tú no estás solo en esta labor, en esta tarea. En medio de la complicación, en medio de la pesadez espiritual, de la inmoralidad y de la lucha espiritual en la que tú te encuentras, Pablo, yo estoy contigo. El diablo está levantando gente que quiere destruirte, que quiere dañarte, que quiere hacerte daño, que quiere afectarte. Pero Pablo, yo estoy contigo. ¿Ustedes creen que Pablo no sabía lo que se enfrentaba? Se enfrentaba a poderosos religiosos, se enfrentaba a poderosos satánicos, se enfrentaba a gente del ocultismo, del mundo de las tinieblas, que no estaba contento con su presencia y más adelante lo vamos a ver. Pero con todo y eso el Señor le dice, no te calles, sino habla, no temas, yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano, aunque quieren hacerlo. Ninguno puede poner la mano sobre ti, aunque lo deseen, para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, aquí hay muchas almas, a pesar de la condición de esta sociedad. Yo tengo aquí gente que va a ser salva. Yo tengo pueblo aquí y ese pueblo va a ser salvo y tú necesitas predicar y tú necesitas proclamar. No calles. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Ahí se quedó Pablo, enseñando la palabra de Dios. Y entonces en medio de conflicto y de adversidad nació aquella iglesia. Nació aquella iglesia. Nació aquella iglesia de los Corintios en medio de la adversidad. Luego dice la Biblia que cambiaron entonces de procónsul, siendo el procónsul Galión de Acaya, los judíos levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo que estaba persuadiendo a los hombres a honrar a Dios
contra la ley y comenzaron a tratar de inventar un cuento con tal de que lo metieran preso. Pero el hombre que estaba allí, en este caso el procónsul, se dio cuenta de que aquí había malas intenciones de parte de los judíos y que no había nada por cual juzgar a este hombre en particular. Y como no pudieron hacer nada, este hombre le dijo, yo no voy a participar de esto, arréglense ustedes. Entonces esta gente querían realmente hacerle daño a Pablo. Se complicaron las cosas y en el verso 18 dice, mas Pablo habiéndose detenido aún muchos días allí, después despedido de los hermanos, navegó a Siria, con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Nuevamente en Éfeso volvió a entrar a la sinagoga con la intención de que estos conocieran a Cristo, a los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Y habiendo arribado de Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia. Aquí empieza Pablo nuevamente su tercer viaje misionero en Galacia, Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pero en Éfeso, en esa ciudad de Éfeso donde se había quedado Aquila y Priscila, resulta que llegó un hombre llamado Apolos, y dice la Biblia que era natural de Alejandría, elocuente y poderoso en las Escrituras, conocía el Antiguo Testamento, y este había sido instruido en el camino del Señor, o sea, en el conocimiento de las Escrituras, de la ley, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, hubo una corrección. Y qué hermoso cuando nos dejamos corregir. Cuando nos dejamos corregir, Dios nos usa poderosamente. Así de sencillo es. Fíjense lo bueno de todo esto. Pablo deja en Efesios a dos personas de confianza, Priscila y Aquila. Priscila y Aquila están observando a Apolos, que estaba predicando la palabra allí. Y ellos, como buenos líderes, como buenos hombres de Dios, decidieron hablar con Apolos, pero aparte. Se reunieron con él y vieron en él, y esto es importante que usted lo entienda, nosotros no podemos ver el error de alguien y caerle encima y destruirlo. También tenemos que aprender a ver que hay errores que se cometen que no son intencionales. Y que nosotros como siervos de Dios, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, y esto aplica a muchos casos, nuestro deber es corregirle con la intención de animarlo a que siga adelante, con la intención de que haga las cosas bien. Y dice la Biblia claramente que él fue corregido. Y luego que fue corregido, dice, y queriendo pasar por Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. O sea que Apolos no fue un orgulloso, sino que él se dejó corregir, y luego de haber sido corregido, no solamente se fortaleció y creció en el Señor y creció en el conocimiento que tenía, sino que Dios lo siguió usando, al igual que en Éfeso, también en Acaya. Y por eso cuando usted lee 1 Corintios dice, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, y como diciendo que él estaba allí entre el liderazgo, entre los que estaban sirviendo. Entonces de todo esto podemos aprender, mis amados hermanos. Podemos aprender varias cosas. Y entre esas que podemos aprender es que siempre es una bendición ser corregido de parte de aquellos que aman al Señor y que son instrumentos de Dios. Nunca desprecie la corrección. La Biblia lo enseña, no desprecie la corrección, ni de tu padre ni de tu madre, pero ni tampoco la corrección de aquellos que te hablan de parte del Señor. No la despreciemos. No despreciemos la corrección del Señor. Y luego, con esto terminamos. En Romanos capítulo 16, y esto demuestra cuán valioso y cuán importante es el compañerismo cristiano, el servicio y la gratitud, porque Pablo reconoció. Diga conmigo, yo debo aprender a reconocer a aquellos que sirven y trabajan para el Señor. Esto no se hace por jactancia ni nada por el estilo, pero Pablo consideró prudente y sabio poder reconocer el servicio de muchos hermanos.
Y aquí Pablo dice en el capítulo 16, para confirmar lo que hablamos al principio, versículo 13 en adelante, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, mis compañeros, mis amigos, mis compañeros de milicia, mis compañeros de batalla, mis colaboradores en Cristo Jesús, me ayudaron, que expusieron su vida por mí. Ay, bendito sea Dios. Expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Y por qué todas las iglesias de los gentiles? Posiblemente las iglesias de los gentiles en su totalidad no la conocían, pero por el trabajo de ellos, por el compañerismo de ellos, por el servicio de ellos, por la amistad de ellos, por la contribución de ellos, a la llegada de Pablo a Corintio, se extendió el evangelio por muchos lugares. La contribución de ellos, de su respaldo, de su confianza, de su fidelidad, de su amistad, de su compañía, de su colaboración, de su ayuda para que Pablo pudiese predicar en Corintio, para que pudiese estar allí, la guía que le dieron, la instrucción que le dieron, el trabajo que le proveyeron para que trabajara juntamente con ellos, permitió que Pablo se extendiese por toda la región de Asia. Y por eso Pablo dice claramente, ellos se pusieron su vida por mí, porque estuvieron en peligro por causa mía, por el mensaje que yo predicaba. Ay, qué tremendo es esto, mis amados hermanos, pero es hermoso a la vez. Expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Ay, ahí están estos hombres. Saludad a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ahí está Pablo testificando del gran valor de la amistad y el compañerismo en el ministerio que tuvo de Aquila y de Priscila. Entonces, que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Que Dios nos ayude cada vez a ser parte de la obra del Señor, a involucrarnos, a valorar a cada uno de los que sirven al Señor y a querer ser de bendición y provecho para los siervos de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por esta tu palabra, Señor. Gracias porque yo sé, Señor, que tú puedes usar esta humilde enseñanza, Señor, para trabajar en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Permite que este hermoso tiempo que hemos tenido en el libro de los Hechos, Señor, marque nuestra vida para siempre, Señor. Marque la forma en que vemos a los que sirven a Dios, marquen la forma en que estamos sirviendo a Dios y que nos ayuden a tener una mente más abierta, más amplia. Que podamos en el nombre de Jesús entender que es valioso, Señor, el hecho de que nosotros podamos estar dispuestos a ayudar a quienes te sirven, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre aquellas hermosas palabras que están en Mateo que dice, Señor, aquel que reciba un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta también recibirá, Señor. Padre, y todo lo que hagamos, Señor, a tu siervo, a tus hijos, Señor, te lo estamos haciendo a ti, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, de una manera muy especial. Bendice tu iglesia, Señor, y ayúdanos como hijos tuyos, Señor, a valorar, Señor, el ministerio y a los que están en ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria y honra. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.